En este video vamos a estudiar un brote de cólera, o más bien el brote de cólera de 1854 en Londres. Este es probablemente mi experimento natural preferido. Vamos a hablar de cólera, de baños y desagües durante los próximos 15 a 20 minutos. El cólera es una enfermedad infecciosa, es decir, que es una bacteria, y causa deshidratación, principalmente por diarrea. Puede llegar a ser mortal y de hecho en el siglo XIX fue un gran problema en la salud pública europea. Se estima que mató a 10 millones de personas durante el siglo. El cólera es el segundo en rango de mortalidad en el siglo XIX después de la llamada peste negra o peste bubónica, que también es una infección bacteriana, pero transmitida por otros medios. Hoy en día, a pesar de que conocemos perfectamente el ciclo del cólera, sigue cobrando vidas, obviamente no en las magnitudes de la época, que realmente era una catástrofe. En la investigación médica existe una larga tradición de explotar acontecimientos exógenos como epidemias, hambrunas o crisis económicas para estudiar las enfermedades, porque las enfermedades pues, son perjudiciales y por razones éticas no se puede hacer una selección aleatoria de los tratados y los no tratados. En estos casos consistiría en enfermar por inoculación o por otros medios a un grupo de personas para estudiar el desarrollo de la enfermedad y tener un grupo de control. Aunque esta situación ha ocurrido históricamente, pues no es ética, y a través de estos estudios médicos podemos comprender claramente la necesidad de usar los experimentos naturales para evaluar el efecto de tratamientos nocivos o de acciones, pueden ser otro tipo de políticas públicas, que se sospechan perjudiciales para las unidades tratadas. En la historia de la salud pública, pocos eventos son tan importantes como el brote de cólera de 1854 en Londres, en el Reino Unido. Por estos tiempos, el término brote, en inglés el término es outbreak, pierde importancia frente a situaciones de pandemia que son ya a nivel mundial, pero realmente los brotes de cólera llegaron a tener unas tasas de mortalidad muy altas, simplemente que son más localizadas geográficamente que las epidemias o las pandemias. Este experimento que vamos a estudiar es considerado por muchos el estudio seminal de una ciencia que hoy se conoce como la epidemiología. La epidemiología ofrece unas herramientas estadísticas invaluables que todavía son utilizadas para el diseño de políticas públicas en general, no solo para políticas públicas relacionadas con la salud. En este estudio en particular se demostró el vínculo causal entre el agua contaminada y la propagación del cólera. Y aquí la palabra importante es causal, porque se identifica la relación directa de causalidad inequívoca entre el agua sucia contaminada y el cólera, la enfermedad. Entonces no son los malos comportamientos, no es bailar mucho y rezar poquito, no es respirar aire contaminado, no son los malos olores, es el agua contaminada con la bacteria lo que transmite el cólera. Los experimentos naturales difieren de los métodos de selección aleatoria al menos en dos características fundamentales. Primero, el grupo de unidades tratadas y no tratadas pueden no ser directamente comparables en los experimentos naturales. Los investigadores deben seleccionar cuidadosamente qué grupos se van a utilizar como contrafactual para comparar. Ese tema ya lo tratamos en el otro video. Segundo, en los experimentos naturales el procedimiento de asignación al tratamiento puede no ser perfectamente aleatorio. Tiene que ser exógeno para que funcione la técnica de los experimentos naturales, pero no necesariamente debe ser una lotería o un sorteo. Ese es justamente el caso de hoy. Es un tipo de asignación al tratamiento que es exógeno y en términos prácticos es casi como aleatorio, pero no estrictamente. Ubiquémonos en Londres, en el Reino Unido, al borde del río Támesis a mediados del siglo XIX. Londres es en ese momento una de las más grandes aglomeraciones humanas en Occidente y al ser el epicentro de la revolución industrial es un lugar donde convergen industrias, desechos, enfermedades y personas venidas de todas partes del mundo. En este momento la teoría microbiana de Louis Pasteur y Robert Koch ya casi está publicada, pero obviamente todavía no está integrada a la práctica médica y mucho menos a las políticas públicas en salud. Antes de este experimento natural, la hipótesis más común era que el cólera
era causado por el miasma. A la izquierda hay una ilustración de la guerra contra el miasma. Al ser azulitos los soldados, yo me pregunto si también son franceses, como los de la guerra de hoy. Y claramente los ejércitos están en desventaja frente a este enemigo. El miasma son vapores desagradables y poco salubres que surgen de la materia orgánica en descomposición. Las autoridades públicas promovieron la erradicación del cólera a través de un enfoque preventivo. Entonces se aconsejaba abrir las ventanas para dejar salir el miasma de las casas y un poco como ahora se desaconsejaban las reuniones muy largas, los bailes, sobre todo si son mixtos y muy concurridos. Los folletos y carteles de la época son una lectura realmente fascinante. Mi comprensión es que las autoridades aprovecharon para conjugar la prevención del cólera con las buenas costumbres. Entonces leemos cuidado con la embriaguez. Nada provoca la enfermedad como la embriaguez. Templanza al comer y beber. Abstenerse sobre todo de los espíritus ardientes. Abstain above all from ardent spirits. Todo esto como medidas preventivas de salud pública para evitar el contagio del cólera. En esta imagen vemos dos implementos de bioseguridad de la época. A la izquierda tenemos el precursor de la mascarilla médica. Su uso fue muy popular para el tratamiento de la peste negra, pero también para el cólera. De hecho, cumple sorprendentemente bien con las normas de bioseguridad para el COVID. El pico que vemos adelante es para poner ahí unas hierbas aromáticas, rosa, menta, alcanfor, incluso una esponjilla con vinagre. Esto tiene como objetivo evitar que entre el miasma por las vías respiratorias y que el médico se enferme. Y también pues soportar mejor los malos olores porque el olor de los cadáveres descompuestos es muy fuerte. A la derecha lo que aparece como una especie de plataformas son unos zapatos de mujer, básicamente los precursores de los tacones femeninos. Esto claramente se sale del tema, pero igual les cuento. El objetivo práctico de estos zapatos es que las calles en la época están llenas de excrementos, basura, suciedad, residuos de toda clase. Entonces estos zapatos permiten caminar por encima de todas las asquerosidades sin necesidad de barrer la calle. En la mayoría de los casos los residuos en las calles se lavan cuando llueve, porque ruedan naturalmente hacia los ríos y las cañadas, pero pues si no llueve todo eso se va acumulando y tiene de hecho un olor bastante desagradable. Otra ventaja de estos zapatos es que como uno queda casi 20 pulgadas más arriba del suelo, la falda y el vestido se ven más, hay más tela, más espacio para adornos, entonces también son un objeto de moda. Y la desventaja obviamente es que es muy difícil caminar en estos zapatos, se necesita ayuda, unos chaperones o por lo menos una persona. Por eso los hombres le dan la mano a las señoritas para caminar, porque si no pues se caen de ahí arriba. Y hoy en día, claro que ya no tanto, pero a veces todavía se ve, ofrecer soporte a una mujer al caminar es un símbolo de cortesía que nos queda de la época. En esta imagen vemos dos trajes de bioseguridad para prevenir la infección por cólera. A la izquierda el modelo masculino y a la derecha el femenino, que la elegancia sea lo último que se pierda si estemos en emergencia médica. Estas sí son caricaturas de la época, que buscan burlarse del exceso de medidas sanitarias de algunas personas. La burla está principalmente en que los dos llevan la mata entera de hierbas, que están abultados también los vestidos porque los llenaron de hierbas por dentro de la ropa. Y puedes ponerle zapatos al gato y eso, pero igual la idea de evitar el miasma está presente. El de la izquierda es un dibujo inglés de la época del cólera, un brote anterior de 1930, y el de la derecha es una versión alemana, pero los dos trajes son anticólera. Esperemos que no terminemos saliendo todos así con el pánico de esta pandemia que nos tocó a nosotros en el siglo XXI. Como vemos entonces, las políticas públicas se basaban en la teoría del miasma, pero existían algunos investigadores que defendían otra teoría, y es que el cólera se transmitía a través de agua contaminada. Esta teoría no tenía muchos adeptos, era muy criticada por el cuerpo médico por la falta de evidencia contundente que la validara, además de que tenía muchas falencias, incluso teóricas, porque decir que el agua tenía algo y que no se ve, no se sabe qué es, y ese algo produce cólera,
pues existe la teoría de unos animáculos que son seres minúsculos, como monstruos infinitamente pequeños que no vemos, pero que están en todas partes. Y entonces esos animáculos podrían vivir, por ejemplo, en el agua, pero el microscopio no está todavía suficientemente desarrollado y francamente no entiendo de dónde sacaron esa teoría que parece pues una historia para niños. Uno de los defensores de esta teoría y muy criticado por sus colegas era Jon Snow, desafortunadamente menos agradable a la vista que el otro Jon Snow muy famoso, pero no por eso menos importante y claramente más relevante para la historia moderna. La contribución de Jon Snow consistió principalmente en recolectar evidencia estadística, datos y usarlos para demostrar la validez de su teoría en el contexto del experimento natural que estamos estudiando. Londres en el siglo XIX, siendo una ciudad industrial, vertía todos sus desechos al río Támesis, un poco como lo hacen hoy muchas industrias de la ciudad de Medellín que vierten sus desechos al río, aunque en Londres no había ningún sistema de tratamiento de aguas. Obviamente, el río Támesis era una sopa repugnante de desechos, incluso le tenían un sobrenombre que era The Great Stink, el gran hedor. En la imagen ven la caricatura de un periódico donde Michael Faraday, que es un científico muy prestigioso inglés, le entrega una carta al padre Támesis, al río. Es una carta que Faraday escribió en un periódico sobre el río para decir que eso era muy maluco, que hicieran algo. En Londres existían dos compañías de agua principales, la compañía Southwark Vauxhall en verde y la compañía Lambert en rojo, que surtían casi toda la ciudad de Londres. Y pues resulta que Southwark Vauxhall tenía la boca toma de agua en el Támesis después de que el río pasaba por la ciudad, mientras que Lambert tenía su boca toma antes de que el río pasara. Es decir, que se crearon, por cosas de la vida, dos grupos, un grupo de hogares que vamos a llamar tratados, que recibían agua contaminada y que están en verde, y un grupo que vamos a llamar de control, que recibían agua relativamente limpia, que eran el grupo de comparación o el contrafactual. Como se observa en el mapa, hay áreas de la ciudad donde se superpone la prestación de servicios de las dos compañías. Las líneas de agua estaban completamente entrelazadas. Snow argumentó que hubo más o menos una asignación aleatoria de los hogares a una de las dos compañías. Este argumento corresponde al principio de exogeneidad del acontecimiento, porque la asignación al tratamiento es para fines prácticos como si fuera aleatoria. Este es un supuesto fundamental requerido para la validez de un experimento. Entonces Snow recolectó datos de cuántos enfermos habían en las casas de un barrio de Londres donde llegaban las dos compañías. Los puntos rojos en el mapa son el número de infectados. Un punto más grande significa más infectados y un punto más pequeño menos infectados. Y las canillitas azules, espero que las vean, son los puntos donde la gente va a tomar el agua. En ese momento no hay agua en las casas, sino que hay que ir por ella a una fuente pública. Entonces se observó que los hogares que tomaban el agua de la canilla de la compañía verde tenían muchos enfermos y los hogares que tomaban el agua de la compañía roja había menos probabilidad de que se enfermaran. Dentro de toda esta catástrofe hay una historia casi graciosa, y es que hay una taberna que cuando le preguntan de dónde toma el agua dice que la toma de una de las compañías con fuente contaminada. Pero no hay nadie enfermo en la taberna, entonces no se entiende por qué. Y pues la explicación que encuentran posteriormente es que el agua que tomaban de esa canilla la utilizan para labores domésticas, para lavar, para trapear el baño, pero para tomar toman principalmente cerveza que viene de otras fuentes y no está contaminada. No logré encontrar la publicación original, pero esta es una cita de Jon Snow que me parece muy clara. No menos de 300.000 personas de ambos sexos, de todas las edades y ocupaciones, y de todos los rangos y clases, desde personas nobles hasta personas muy pobres, se dividieron en dos grupos sin su elección y en la mayoría de los casos sin su conocimiento. Un grupo recibe agua que contiene las aguas residuales de Londres y con ella lo que sea que provenga de los pacientes con cólera. El otro grupo tiene agua libre de impurezas. Entonces Snow llevaba mucho tiempo con el cuento del agua, pero nunca había podido ser convincente hasta el momento de este experimento natural, porque simplemente examinar la exposición al agua impura no había sido convincente. La gente que bebe agua contaminada
es en promedio gente pobre, es decir, que está correlacionada con la pobreza. Y en el contexto protestante, la pobreza puede ser un castigo divino que ha de venir con algunos acompañantes. La ñapa es el cólera para acabar de ajustar la purga. Beber agua sucia está también correlacionado con formas de contaminación ambiental, como la contaminación del aire, que es básicamente el miasma. Es decir, que quienes beben agua sucia en general también respiran miasma, entonces es imposible saber cuál de los dos es el que los enferma. La tendencia a beber agua contaminada en sí misma es una elección, además. Beber agua sucia generalmente se correlaciona con otros comportamientos impíos, como la embriaguez, los espíritus ardientes, que también pueden entonces influenciar el resultado de interés Y, que es tener cólera. Entonces, la variación del tipo de agua por la compañía que la provee genera una variación exógena en la exposición al agua potable. La asignación al tratamiento fue casi tan buena como si fuera aleatoria. Snow utiliza entonces las circunstancias institucionales, lo de las compañías de agua, que están más allá del control del investigador. Este es un clásico experimento natural en el que no existe la posibilidad real de utilizar métodos de selección aleatoria, porque aleatorizar las fuentes de agua de Londres habría sido pues prohibitivamente costoso, pero lo más importante es que representa restricciones a nivel ético, intrínsecas. No es ético usar métodos de selección aleatorio para la exposición a tratamientos potencialmente nocivos. Estos resultados de este experimento tuvieron efectos muy fuertes en las políticas públicas. En un primer momento se deshabilitaron las fuentes de agua contaminadas y en el largo plazo se construyó un sistema de tratamiento de aguas que hoy devuelve el agua de Londres casi potable al río Támesis en un lugar que es bastante alejado de la ciudad después de los límites de la ciudad. Entonces, con base en este tema y en este experimento, la pregunta para el final que les voy a dejar pretende que reflexionen a profundidad sobre el concepto de exogeneidad y endogeneidad del tratamiento. Estas dos palabras, estos dos conceptos deben aparecer en la respuesta a la pregunta que les voy a formular. La pregunta es, ¿por qué Jon Snow utiliza datos de las áreas donde se superponen las dos compañías de agua? ¿Por qué no simplemente comparar los datos de todos aquellos que se abastecieron de una compañía, por ejemplo la que está con agua sucia, y lo compara con los datos de las que se abastecían de la compañía de agua limpia? ¿Por qué no? Porque hay que restringir el área a ese lugar geográfico donde se superponen las dos compañías y no simplemente comparar verde con rojo y ya. Ese es lo que ustedes tienen que reflexionar. ¿Por qué Snow eligió utilizar solamente esa área donde se superponen las dos compañías? Y pues yo le calculo a eso más o menos media página como máximo para la explicación. De todas maneras, nosotros tenemos otra reunión, me pueden hacer preguntas o me las pueden escribir.